Vengo en representación dirigido por el doctor Francisco Barrabás, del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad. Él desafortunadamente no pudo venir, entonces yo tuve la fortuna de presentar nuestro trabajo y un poco del contexto de lo que hacemos. Quiero empezar por hablar del impacto que ha tenido la genómica en muchísimas disciplinas, entre ellas la biotecnología, y aquí les muestro dos gráficas en las que se ve la caída vertiginosa en el costo de la secuenciación de DNA y en la otra gráfica se ve la disponibilidad creciente de genomas en bases de datos públicos, y todo este universo de información genética de la que se dispone ahora puede servir para hacer estudios evolutivos que posiblemente tengan un impacto biotecnológico, ¿no? Les voy a mostrar dos ejemplos de este tipo de trabajo. Uno es el descubrimiento de nuevas vías biosintéticas y moléculas utilizando genómica funcional y evolutiva, y el otro ejemplo es el control de patógenos y el diagnóstico de patógenos utilizando genómica comparativa. Y como van a ver, el centro y el input de información que empleamos para este tipo de estudios es la genómica. Me faltó decirles un mensaje importante aquí. Con menos de 10,000 pesos, cualquiera puede tener un genoma microbiano de altísima calidad, y van a ver que ese tipo de información abre muchas puertas. Ok, entonces vamos a empezar hablando de productos naturales para el primer ejemplo. ¿Alguien quiere pasar una computadora? Bueno, la mayoría de los productos naturales que utilizamos como antibióticos, como anticáncer, etc., se obtienen de origen microbiano. La gran mayoría de estos provienen de un filo particular que se llaman las actinobacterias. Y dentro de las actinobacterias, principalmente Streptomyces. Entonces, miembros del género Streptomyces. Como pueden ver en esta diapositiva, puse algunas moléculas y algunos compuestos con distintas actividades, antifúngicos, bactericidas, antibióticos, herbicidas, etc., que provienen de cepas del género Streptomyces. Y los Streptomyces son bacterias que viven en el suelo, son gram positivas, tienen un programa de desarrollo muy complejo. Que incluye la formación de esporas, micelio vegetativo, micelio aéreo, y tiene un genoma lineal que es lineal y es muy grande. Son gigantes genómicos si los consideramos entre las bacterias, y esto se debe a que producen una gran cantidad de compuestos de productos naturales que utilizamos como antibióticos. Este es el tesoro químico que estamos explotando de las bacterias. Y viven en suelos de todo tipo de hábitats y en sedimentos marinos. Quizás la razón por la que producen una gran cantidad de compuestos es porque viven en una competencia constante con su entorno y de interacciones entre especies. Normalmente lo que se hace, el proceso clásico para el descubrimiento de antibióticos o productos naturales con bioactividades interesantes, inicia con el aislamiento selectivo de cepas Streptomyces, por ejemplo, y se hacen screenings de bioactividad que puede ser con extractos de fermentaciones de estas bacterias o directamente por competencias en placas de agar, etc. Hay muchas formas de hacer eso. Y en esta etapa ocurre la de replicación, que se trata de encontrar moléculas nuevas, no volver a encontrar la streptomicina. Esto es un chiste en realidad. La comunidad de Streptomyces, lo que más se encuentra es la streptomicina. Si uno aísla una bacteria del suelo una y otra vez, vuelve a encontrar streptomicina. Entonces, si uno no encuentra la streptomicina, encuentra algo nuevo. Entonces se procede a purificar el compuesto, a determinar su estructura, quizás la determinación de la vía biosintética para hacer ingeniería de rutas metabólicas, el escalamiento de la producción una vez que se tiene purificado, y bueno, ya que se tiene suficiente, se pueden hacer pruebas químicas, etc. Utilizando este esquema clásico, lo que ha sucedido es que se han
ha disminuido extraordinariamente en los últimos años, y a principios de la década pasada la industria farmacéutica cerró sus programas de investigación en productos naturales debido al surgimiento de la química combinatoria, al costo enorme que tenían los programas de investigación. Y justo en ese momento se consideró pandémica la resistencia de muchos patógenos a los antibióticos. La respuesta de la comunidad de productos naturales fue secuenciar el primer genoma de una bacteria que producía antibióticos. Eso fue en 2002. Y esto, como a continuación, fue un hito en el drug discovery utilizando microorganismos. Este es el genoma de Streptomyces guelicolor, el algoritmo modelo que se secuenció. Y esta es la situación en el 2002, antes de la secuenciación del genoma. Solo se conocían 4 compuestos producidos por esa bacteria y sus genes. Después de la secuenciación de su genoma, se descubrieron 18 nuevas vías biosintéticas en este genoma. Y aquí hay inclusive predicciones químicas de cómo iban a lucir esas moléculas, lo cual es súper útil a la hora de codificarlas y determinar su actividad. Incluso se podía predecir algunas moléculas cuya estructura es desconocida, por lo tanto es muy interesante. Se sabe que va a ser un producto natural, pero no se sabe su estructura química, por lo cual es un nuevo escape químico para la producción de nuevos fármacos. Entonces, a esta dinámica se le llamó minería genómica, que es una bioprospección basada en las secuencias genómicas. Entonces, este método es muy sencillo. Se trata de secuenciar genomas, buscar genes que ya se sabe están vinculados a la biosíntesis de productos naturales. La de replicación es instantánea, porque si los genes son idénticos a compuestos conocidos, te quedas con los compuestos nuevos, analizas el entorno de ese gen en el genoma, es decir, el contexto genómico, y en base a esto, sin entrar en muchos detalles, nosotros podemos hacer predicciones químicas estructurales del compuesto, y eso facilita la purificación, la elucidación estructural, y se puede hacer esa efectividad finalmente. Lo que se espera con este tipo de desarrollos es que entremos en una nueva era dorada del descubrimiento de antibióticos, utilizando genomas. Y esto es una disciplina que está muy bien establecida. Inclusive hoy pueden secuenciar un genoma de 10,000 pesos, subirlo a una base de datos en internet, y en unas 8 horas pueden tener el repertorio de productos naturales de una bacteria del suelo que aislaron hace un mes, ¿no? Es algo extraordinariamente sencillo en estos tiempos. Entonces, ¿cuáles son los retos de la minería genómica actual? Es encontrar nuevos compuestos, la química que no podemos detectar, y encontrar las vías biosintéticas de muchos productos naturales que utilizamos y consumimos hoy, pero que no sabemos cómo se producen, y por lo tanto la ingeniería de rutas metabólicas, la ingeniería de esas vías biosintéticas se nos niega. Entonces, la idea es buscar nuevas clases de compuestos, buscar nuevos sistemas biosintéticos, y para eso nosotros en el laboratorio de evolución de la Universidad Metabólica y la Ingeniería desarrollamos un sistema bioinformático que utiliza genomas, contexto genómico y análisis filogenético para predecir nuevas rutas metabólicas a partir de solo secuencias genómicas. Entonces, a esta teoría informática le llamamos Evo Mining, y no voy a entrar en detalles tampoco, pero lo que quiero mostrarles es la prueba de concepto de la utilización de este recurso bioinformático. Este es el genoma de Streptomyces viridans 66, una bacteria modelo también del grupo de los Streptomyces, que se ha estudiado por más de 50 años por la misma gente que busca productos naturales. Y esto es lo que con las herramientas actuales se puede predecir de su repertorio químico. Utilizando Evo Mining, hemos descubierto 3 nuevas vías biosintéticas. El número no es muy grande, pero son 3 nuevas vías biosintéticas donde ya se ha explorado todo con lo último y lo último. Y las 3 vías biosintéticas nuevas, les voy a mostrar 2 de ellas. Las estamos estudiando en el laboratorio, utilizando manipulación genética, quitando genes, expresando heterológicamente algunos genes, encontrando las condiciones de inducción de estos sistemas biosintéticos, y hemos encontrado las fracciones donde se presenta el compuesto. Y este, por ejemplo, es un nuevo sistema para la formación de un enlace peptídico. Además del ribosoma y de las sintasas de peptídeos ribosomales, existe este sistema en una bacteria que se ha estudiado por 50 años
químicos y no lo habían encontrado, porque no habían utilizado el contexto evolutivo y la masa crítica que hay en ese momento de genoma sensible para comparar. Y en ese contexto, cosas de química extraordinaria se pueden revelar. Otro caso que quizás les va a parecer un poco más atractivo es el de la primera vía biosintética para compuestos orgánicos de arsénico. Desde hace más de 60 años se conocen compuestos arsenatados como equivalentes a los fosfolípidos, pero con átomos de arsénico en lugar de fósforo, formando enlaces carbono-arsénico. Se han detectado últimamente en alimentos de origen marino, tejidos de peces, etc. Sin embargo, se desconoce de dónde viene. Nosotros, utilizando nuestro método, encontramos la vía biosintética, hicimos distribución de genes, expresión heteróloga, encontramos las condiciones de inducción de este sistema biosintético que otros grupos habían intentado despertar, que habían intentado elucidar la estructura. No lo habían logrado porque no se habían dado cuenta que había que agregar arsénico al medio para que la bacteria lo incorpore. Y aquí hay la demostración de que tenemos la molécula que tiene el átomo de carbono arsénico. Es la primera vez que se determina una vía de este tipo. Y es una nueva clase de compuesto químico. Entonces, para esta primera parte, a manera de conclusión, quiero decirles que el repertorio químico de las bacterias es extraordinariamente infinito y es más grande de lo que todavía podemos pescar. Para explotarlo hay que entenderlo mejor, hay que entender el proceso evolutivo que está sucediendo en esos genomas. Y por supuesto, si entendemos eso, se abren nuevas ventanas de exploración química en estos genomas microbianos. Muchas de estas moléculas tienen actividades muy interesantes. El segundo ejemplo, donde utilizamos genómica en el laboratorio, es un problema de tomates. En 1909 se aisló Claviracter michiganensis en cultivos de tomate, y el tomate es un cultivo de importancia mundial. Como se cultiva masivamente en invernaderos de alta tecnología, pues aparentemente los cultivares de tomate se han vuelto genéticamente pobres, que es algo que sucede con los cultivos domesticados, por lo que es hospedero de una gran cantidad de patógenos. Y ahí entra Claviracter michiganensis, que causa lo que le llaman el chancro bacteriano o bacterial canker. Y bueno, eso tiene como consecuencia el uso extensivo de agroquímicos. Debido a que México exporta principalmente a mercados donde el uso de agroquímicos está muy restringido, pues es un problema para el productor. Y bueno, desde hay de repente clubs de Claviracter y es prevalente entre los cultivos, ¿no? Lo que se hace para manejar es prevenir la presencia de la bacteria utilizando semillas certificadas que son costosas, diagnóstico inmunológico, antibióticos, principalmente grupos de los aminoglicósidos como la gentamicina, la estreptomicina y sales de cobre. El diagnóstico no es muy eficiente cuando es inmunológico, y cuando es molecular por PCR puede ser específico, pero no es universal, y esto va a ser importante por lo que van a ver a continuación. Claviracter michiganensis, en estudios realizados en otros países, en otras zonas, se ha determinado que es extraordinariamente diverso en cuanto a sus genomas, por lo cual esa es la razón por la cual el PCR no es tan eficiente por la diversidad genética. Además, estos estudios han sido realizados pues, en otras zonas, y con esta diversidad genética, pues, ¿qué podemos esperar en México? Entonces, se inició un estudio de Claviracter en México, se aislaron cepas mexicanas en invernaderos de alta tecnología, en una región pues, bastante discreta para un estudio de ecología microbiana, en realidad, 72 hectáreas, por varios ciclos, y se confirmaron por PCR, usando los marcadores usuales y 16S. Y quiero que vean algunos de los fenotipos que encontramos en las cepas mexicanas. Por ejemplo, estos son dos aislados de Claviracter mexicanos en un cultivar de tomate, y encuentran susceptibilidad a unos y a otros no. Y un Claviracter mexicano en dos cultivares distintos igual presenta diferencias en su fenotípicas. Y lo mismo con antibióticos
resistentes, cepas multisensibles y resistentes a algunos antibióticos, que es de los que más se usan en realidad. Lo cual, todo esto, les quiero recordar, es una sola especie, considerada inclusive una sola subespecie, y es extraordinariamente diversa a nivel genético. Entonces, lo que usamos fue pues, ver los genomas. Entonces, secuenciamos los genomas de 4 de estos aislados, vienen más en camino, y ya desde aquí pueden ver que tienen diferencias en el contenido de GC, que son muy pequeñas, pero consideramos que es la misma especie, y en la misma subespecie es extraordinariamente diferente y tamaño del genoma inclusive. Algunas de esas diferencias se pueden reflejar en el contenido genético. Este es el genoma core de los Clyobacterias, es lo que todos los Clyobacterias comparten, y como pueden ver, hay algunas cosas que comparten con algunas cepas, por ejemplo esta de Florida, y algunas entre cepas mexicanas. Para mostrarles un ejemplo de lo que se puede encontrar utilizando este tipo de aproximación de genómica comparativa, aquí hay un ejemplo. Esto es un Clyobacter mexicano, otro Clyobacter mexicano y la cepa de referencia que fue la en Estados Unidos. Y por ejemplo, ya sabemos que las cepas mexicanas ya adquirieron los genes de resistencia a cobre, quizás debido al uso de sales de cobre para combatirlos. Lo mismo que genes relacionados al estrés osmótico, probablemente esté relacionado a esto. Estos los han perdido, quizás debido al uso de invernaderos de alta tecnología. Es decir, estas cepas se están adaptando al estilo de cultivo de la región. Y en resumen, las cepas mexicanas pues, tienen su propia historia de adaptación y eso no es sorprendente en muchos grupos de bacterias, pero es importante en cepas patógenas. Entonces el diagnóstico que se desarrolla en un sitio no siempre se puede extrapolar a otro. Si uno desarrolla un diagnóstico por PCR en cepas de Irán, no puede esperar que funcione en México. Lo que hay que hacer es buscar los genes de las cepas mexicanas en combinación con otros marcadores, utilizando los genomas. Y si los genomas son tan accesibles, se vuelve algo que no es difícil de alcanzar. Y en el laboratorio nos empezamos a preguntar qué pasa con otros fitopatógenos que tienen este mismo escenario, donde hay muchos falsos positivos en su diagnóstico. Quizás se deba a esto y quizás podamos usar herramientas genómicas para ayudar en ese contexto. Debido a que lo que hemos estado desarrollando como ciencia básica en el grupo de investigación del Dr. Bárbara, creemos que es útil para la industria, se fundó una empresa, aquí está Paco Bárbara, Esteban Marcelín, que es un investigador mexicano que está asentado en Australia, Cuauhtémoc Limón Casani, un mexicano que está asentado en Australia también, y Lorena Rodríguez Uruña, formaron Stream Biotech, que es una forma de pasar este conocimiento, esta capacidad de análisis a la industria mexicana, donde creemos que puede tener un impacto, que no se quede solo en el laboratorio este conocimiento. Entonces, Stream Biotech hace secuenciación de DNA, RNA, metabolomics e integración de estos datos para mejora de cepas y de procesos y consultoría. Entonces, por ahí, a Lorena pues, tiene interés en esta compañía. Les agradezco muchísimo su atención, ha sido un honor estar aquí y pues Paco les manda saludos.